La nueva reglamentación trae consigo una obligatoriedad de gestionar eventos por usuario. El visor de eventos, que ahora va a ser obligatorio, va a reflejar las modificaciones, consultas, eliminación de datos, incluso accesos y salidas del programa, y eso lo va a gestionar por usuario y lo va a hacer con su fecha, con su hora, desde qué PC, etcétera, etcétera. Nosotros en el programa MAI ya lo tendríamos antiguamente, pero ahora el usuario debería de aprender un poquito cómo gestionar los usuarios, cómo darles derechos, cómo quitárselos. Bueno. Dentro del programa tenemos un apartado para crear grupos de usuarios, otro de usuarios y otro de plantillas. Eso lo puede hacer solamente los usuarios administradores. No tendría sentido que un usuario no administrador le permitiéramos gestionar derechos. Los grupos, en la opción de grupos, podremos definir las opciones en las que puede entrar un usuario, en las que puede consultar y en las que puede eliminar. Si creamos, por ejemplo, un grupo de usuarios, dentro de ese grupo definiremos si es un grupo de usuarios que son administradores o no. En el caso de que sean administradores, tendrán derecho a todo. Y si no, pues obtendrán los derechos de la parte inferior, de los privilegios. También podemos asignar una plantilla específica para este grupo de usuarios, aunque luego podríamos decir que un usuario concreto tiene una plantilla diferente. Recordamos que las plantillas es donde se almacenan las configuraciones más o menos visuales. Se almacenan los accesos directos de la barra superior y la configuración visual de, por ejemplo, de un grid, donde si yo añado y quito columnas de un grid, pues se almacena en la plantilla de cada uno. También se puede almacenar en la plantilla si cambiamos campos, títulos de campos, o si cambiamos que un campo concreto sea de tipo encriptado, sea de solo lectura, etc. Dentro del grupo de usuarios, aparte de configurar la plantilla, vemos aquí abajo los privilegios. Podemos tener o asignar a un usuario que no sea administrador algunos derechos propios de administradores, ¿vale? Luego tenemos también un apartado de empresa, derechos relacionados con la opción de empresas, listados. Tendríamos también maestros, movilidad, operatoria, utilidades y varios. Si vemos aquí abajo, en la parte inferior, tenemos una opción que nos permite expandir todas las opciones de privilegios que tenemos. Aquí vemos que hay un montón, ¿vale? Tenemos la opción de comprimirlo. Tenemos la opción también de que desmarque todo, lo vamos a ver mejor expandido. Marque o desmarque todos los derechos. A la hora de crear un usuario, si por ejemplo es un usuario administrativo, lo lógico sería marcar todos los derechos e ir quitándole las opciones que no queramos a las que pueda acceder. Y si es un usuario, por ejemplo, demostrador, pues lo normal muchas veces es quitarle todo e ir marcando los derechos que le queramos poner. Una vez que hemos desactivado todos, lo mejor es comprimirlo, irnos, por ejemplo, a operatoria, a documentos y decir, pues venga, en documentos, ¿qué puede hacer? Pues puede hacer un traspaso de líneas, puede borrar un documento, puede ampliar información de la línea, aquí tenemos una lista interminable de derechos. También podemos decir, no, bueno, vamos a marcar todo, le marcamos que este usuario o este grupo de usuarios de pruebas va a tener acceso a todo, pero ahora, por ejemplo, quiero que en operatoria, en documentos no pueda facturarlos. Y en maestros, que no pueda entrar o no pueda borrar, por ejemplo, un artículo. Y así voy configurando toda la lista de derechos del usuario. Cuando acabe, le damos a aceptar y ya se ha quedado configurado dónde puede y dónde no puede entrar cualquier usuario que pertenezca a ese grupo. Una vez que tenemos los grupos de usuario creados, tendríamos que ir y asignar al usuario su grupo. Yo tengo un usuario que se llama tienda y le queremos asignar al grupo, aquí a la parte derecha nos aparecen todos los grupos que tenemos, le queremos asignar al grupo pruebas. Entonces, todos esos accesos y permisos y privilegios que teníamos en el grupo pruebas se le asignan automáticamente al usuario tienda. Aparte ya podríamos crear una plantilla para el usuario tienda independiente de la plantilla que tenga en el grupo. Si no le ponemos plantilla, automáticamente me asumirá la plantilla que tenga definida el grupo.
es conveniente en los usuarios administradores meter una contraseña. ¿Por qué? Porque si el tienda puede acceder, o el usuario tienda puede acceder como administrador sin clave, él mismo se podría cambiar los derechos. Dentro del usuario también podemos configurar la configuración de mail, incluyendo los datos de configuración de correo entrante y saliente, y podemos también obligarle a que entre desde una IP concreta o desde un ordenador concreto. Podemos decir que ese usuario, cuando acceda, por defecto va a tener un número de serie determinado o un dependiente, o un número de caja. Una vez hemos creado el usuario y los grupos, también podríamos definir las plantillas. Dentro de plantillas tenemos algunas ya preestablecidas. Lo suyo es coger una que ya tengamos hecho y copiarla, y copiársela a otro grupo nuevo. Por ejemplo, yo aquí tengo la de comerciales, podría exportarla, la voy a exportar aquí de escritorio, plantilla 1 o 2. Podría irme ahora a crear una plantilla nueva, eso ya la tenemos, y le doy a importar la plantilla que acababa de exportar. Y aquí en esta plantilla puedo decir, bueno, pues él no quiere este botón, pues le vamos a quitar también la rayita, y a lo mejor no queremos que acceda, por ejemplo, al control de liquidaciones, ni a los vencimientos tampoco, ni a contabilidad tampoco. Y vamos a añadir, por ejemplo, aquí un botón nuevo, pues este le vamos a quitar también, y con el botón derecho le digo botón. Aquí buscaríamos la acción que queremos hacer y digo, pues quiero que pueda entrar al control de listados, o mejor dicho, al listado de artículos. Listado de artículos, ponemos ahí. Podríamos elegir una imagen distinta entre las que tengamos, y si queremos añadir más, podemos irnos a internet y añadir cualquier imagen. Digo, pues quiero ese botón. Le puedo poner un texto, listado de artículos. Le puedo decir que solamente esta opción le tiene que aparecer cuando esté dentro de una de las empresas que establezcamos aquí. Vamos a aceptar. Le ponemos un separador para que no se junte unos con otros y aceptar. Y cuando entre ese usuario, le aparecerá ese botón. El usuario administrador puede probar la plantilla. Puede coger y decir, bueno, vamos a probar la plantilla de pruebas. No sé si hemos creado las 666 de comerciales, y ya me aparece aquí cómo lo va a ver él. Como soy administrador, podría definir cualquier campo para esa plantilla. Le puedo decir, bueno, pues el precio de costo sí que lo puede ver. Sería aquí otras opciones, visible. Y a lo mejor este dato de aquí, el modelo, lo quiero de solo lectura. Pinchando con el botón derecho del ratón encima del título, puedo cambiar todo ese tipo de cosas. También podríamos decirle que en el F2 el color de punteo, esa columna que tenemos ahí, pues no la queremos. Color de punteo, no la queremos. Y que a lo mejor queremos la tarifa 1. Le damos a aceptar. Y ese usuario, o todos los usuarios que utilicen esta plantilla, que estamos probando como administradores, me va a aparecer esos campos en el orden que lo pongamos. Y el usuario podrá configurar o exportar o hacer opciones del grid si el administrador se lo ha permitido antes en las opciones del grupo. Y eso básicamente es todo. Tenemos por un lado los grupos, donde podemos definir los accesos, las modificaciones, las consultas de cualquier opción del programa. A esos grupos podemos asignar distintos usuarios, o sea, dentro de un grupo podemos tener varios usuarios, y a cada usuario o a cada grupo podemos asignar una plantilla. Luego, cuando el usuario entra al programa, cada uno tendrá que tener su contraseña. Y en función de esa contraseña, pues podrá hacer una serie de cosas, o dependiendo de la plantilla que le tengamos puesto, pero ya no aparece el menú administrador. Si yo entro otra vez como administrador y le asignamos al usuario pruebas la plantilla 666, bueno, y le vamos a asignar también el grupo. Podríamos quitar el derecho a ciertas empresas también a ese usuario, ya que no es administrador.
Y aquí ya me aparecerá con su configuración definida en la plantilla, con las columnas que hemos definido también, tarifa 1, le hemos quitado el color de punteo, y con los campos tal y como hemos puesto, solo lectura, invisible. Si hay algún campo que no queremos que pueda entrar, por ejemplo, nosotros no queremos que entre en familias, que ahora mismo sí que puede, pues nos metemos otra vez como administrador, cogemos el grupo pruebas, nos iríamos a maestros, de almacén, a familias, y le decimos pues que no puede consultarlas, o a lo mejor no lo quiero alta, ni modificar, ni quiero que pueda acceder a ningún dato de interés o a ningún descuento especial. Bueno, aquí realmente, si no puede consultarlo, ya no me va a dejar entrar, con lo cual esto no me haría falta. O sea, no me hace falta estar marcando y desmarcando. Yo le puedo decir, no, mira, no puede consultar, ni borrar, ni modificar. Vale, aceptamos, y los usuarios del grupo pruebas ya no podrán entrar al apartado familias. Maestros, almacén, familias, ¿ves? No me deja. Y esa es la manera más fácil. Sí que es verdad que es laboriosa, porque un usuario tiene muchísimos permisos, o le podemos asignar muchísimos permisos, pero lo mejor o lo más conveniente es primero darle todos los permisos, que son los que tiene cuando empieza, y luego ir quitándole cosas que no queremos que pueda acceder o que no queremos que pueda ver. Le vamos quitando del grupo y ya está.